Bien, nuestra primera clase, si ustedes ven sus libros de estudio, que también están disponibles en la plataforma, el primer tema que nosotros vamos a tratar es la introducción al estudio de la historia. Para ustedes, la primera gran pregunta, ¿qué es la historia? Pueden responderme por el chat o pueden utilizar su micrófono. ¿Qué es la historia? ¿Alguien tiene idea de qué es la historia? Es como un relato de nuestra vida, puede ser, o de la vida que hemos pasado. Ya un relato de nuestra vida o algo que nosotros hayamos pasado. Muy bien. Connie también quería aportar algo. Ivette. Bueno, vamos a quedarnos con esta idea de que es algo que nosotros aportamos, algo que nos contaron. Son hechos ocurridos, dice Eduardo, son hechos ocurridos en el transcurso de los años. Ya o ocurrido a lo largo del tiempo. Ya tenemos dos factores, tenemos unos que son hechos y el otro que es tiempo. ¿Ya? Recuerden esto, hechos y tiempo. Sin tiempo habría historia. Si no existiera el tiempo, ¿tendríamos historia o no? No, ¿cierto? Ya. Entonces, un elemento es tiempo. Tiempo, acontecimientos. Pero estos acontecimientos, ¿dónde ocurren? ¿En qué parte? ¿Dónde? ¿En Saturno, en Júpiter, en el mundo de las ideas, en el cielo, en el infierno? ¿Dónde ocurre? En el mundo. En el mundo, ¿cierto? O sea, hay un territorio. Ya tenemos tres elementos. Acontecimientos, tiempo y territorio. O sea, como se dice, espacio y tiempo no se pueden separar. O sea, tiene que ocurrir algo en alguna parte física, en la ciudad, en un pueblo, en Júpiter, en Saturno, y debe ocurrir en algún momento, ¿ya? Entonces, para conocer qué es la historia, tenemos que saber, en primer lugar, que son hechos, son personas, son procesos que ocurren en un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Eso es muy sencillito, que es la base para comprender la historia. Ya, si voy muy rápido, ustedes me dicen. Hasta el momento, ¿hay dudas o no? Ya. No. El objetivo, esto no lo anoten, ¿ya? Es adquirir las nociones básicas que dan razón a la fundamentación de la historia, así como a la importancia que tiene su estudio para la explicación del presente, ¿ya? Eso no lo anoten, sino que eso es lo que vamos a ver hoy. Ya, esto ya lo hice. La historia es el estudio de los hechos del pasado, eso lo tenemos todos claro. Ahora, se estudian grandes acontecimientos, formas de vida de la comunidad, cómo vivían los hombres en el pasado, todo ello desde los orígenes del hombre hasta nuestros días. O sea, desde que el hombre llegó a la Tierra, desde que evolucionamos de, incluso antes, desde que éramos una bacteria que andaba dando vuelta ahí por una agüita, como nos dice Darwin, quien era un caballero que él hizo la teoría de la evolución, que la propuso, hasta, si usted quiere creer que Dios nos creó, bueno, desde que Dios nos creó hasta el día de hoy. ¿Ya? Son dos teorías que explican el origen del hombre. Una es la evolucionista, que nosotros evolucionamos de diversas especies hasta ser los monos que somos hoy en día. O que un día Diosito dijo, hoy estoy aburrido, vamos a crear un par de personas para echarle a sufrir a la Tierra. ¿Ya? Entonces, son dos formas de ver el mundo. Bien. Entonces, vamos a decir que es el estudio de los hechos del pasado. Tenemos espacio, tenemos tiempo y tenemos hechos. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde que éramos una bacteria hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso yo creo que ya lo tenemos claro. Ahora,
La historia es el desarrollo del hombre a través del tiempo en un ámbito geográfico. O sea, tenemos el hombre, lo que hace, el tiempo y el espacio. ¿Ya? Porque siempre vamos a estar vinculados a un espacio. Que esto quede muy claro. Cuando ustedes les preguntan algo o les cuentan algo y les dicen, Juanito chocó, ¿qué es lo primero que uno pregunta cuando dicen Juanito chocó? ¿Cómo sucedió? Ya, ¿cómo sucedió? ¿Cómo está él? Ya, y después de preguntar, ¿cómo está él? Uno comprueba. ¿Cuál es la pregunta que hace después de cómo sucedió? ¿Cómo está él? ¿Cuál sería la tercera pregunta? ¿En qué lugar? ¿Dónde, cierto? ¿En qué lugar? ¿Dónde pasó? ¿Dónde fue? Dijo John. Ya, entonces ahí tenemos el hecho, el tiempo, no sé, ayer chocó ayer, el tiempo. Y después, ¿dónde chocó? Camino a Barros Arana. Ya, ahí tenemos los tres ejes que nos sitúan para comprender la historia. Ya, entonces, tenemos el suceso o el hecho, el tiempo y el espacio. ¿Ya? Ahora bien, la historia es una de las ciencias humanas. En síntesis, la historia estudia los hechos del hombre. ¿Ya? Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta. La historia es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un método. Si la historia no tuviera un método en el cual nosotros podemos comprobar lo que decimos o demostrarlo, serían puros cagüines, ¿ya? Entonces, cada vez que se deja una evidencia, deja de ser un cagüín y se transforma en ciencia, ¿ya? Ahora bien, la historia está emparentada con la antropología, la sociología, la ciencia política, la economía y la psicología. ¿Por qué? Les voy a comentar. Si yo quiero demostrar algo, ¿en qué me baso? ¿En la evidencia? En hechos, ya, pero ¿cómo yo demuestro esos hechos? ¿Cómo los demuestro? Averiguando cómo sucedieron las cosas. Ya, pero a mí alguien me pudo haber contado cómo sucedieron las cosas. ¿Cómo yo demuestro que pasó algo? ¿Cómo yo llevo una evidencia? Fotografías, Ya, muy bien, fotografías, ya. Audio. Un audio, muy bien. Un Videos, escrito, porque a veces videos también. un Texto video, también. sí. Excelente. Pero ahora pensemos que no tenemos ni audio, ni video, ni foto. Por ejemplo, para estudiar a nuestros ancestros. ¿Cómo lo estudiamos? Mediante los escritos, Fósiles. dice Eduardo. ¿De qué otra manera? Buscando información en Contenido. Wikipedia. escrituras, Escritura, muy bien, sí. Pero vayámonos más atrás. Nadie sabía escribir. ADN. Nadie escribió un papel. ¿Cómo nos dimos cuenta que esa gente vivió ahí? Por los fósiles. Excelente, muy bien. A eso quería llegar. Fósiles, osamentas, que son huesos de personas, porque dejaron vestigios, dejaron un rastro, dejaron una casita, dejaron un ladrillo, dejaron telas, dejaron muchas cosas, ¿ya? Entonces, por eso, la historia para demostrar, para contar la historia, se basa en la antropología, que son las personas que estudian el desarrollo del hombre, en la sociología, que es la gente que estudia las sociedades, en la ciencia política, en la economía e incluso en la psicología, ¿ya? De esa manera nosotros demostramos que algo pasó para la historia. ¿Ya? ¿Consultas con respecto a esto? ¿No? No.
No, bien, avancemos entonces. Ya. Como todo hecho ocurre en un espacio, en un lugar, y como también ocurrió, hay cosas que pasaron antes y que pasaron después. Para esto nosotros tenemos un instrumento que son las líneas de tiempo, ¿ya? Podemos situarnos con lo que pasó antes y lo que pasó después. A modo de ejemplo, ¿qué pasó antes que Chile fuera Chile? O sea, antes de la independencia, ¿qué pasó? Antes de que saliera O'Higgins, de que saliera Manuel Rodríguez, Arturo antes Prat. del periodo de independencia. ¿Quién? Perdón. La colonización. Bien, la colonia. O sea, éramos parte de España. Después un grupo de personas se organizó y dijo, vamos a dejar de ser de España y vamos a ser de nosotros mismos y nos independizamos. Después de que pasaron todos estos personajes del 18 de septiembre, después de comer chicha y de tomar empana, o sea, de comer empana y tomar chicha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Ahí vienen los Arturo Prat, ahí vienen el golpe hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo nosotros nos ubicamos? Es mediante la utilización de este elemento que es la línea de tiempo. ¿Ya? Y, a ver, alguien escribió algo. Ya. Entonces, ya sabemos que tenemos espacio, tiempo, lugar. Después tenemos un instrumento que es una línea de tiempo para nosotros darnos cuenta dónde podemos ubicarnos en este espacio y en este tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaba antes de la invención de la escritura? ¿Había historia o no había historia? Yo les di la respuesta hace poquito. ¿Había historia o no había historia antes de la historia? Sí, sí había, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿Prehistoria? Prehistoria. No, no lo vamos a llamar prehistoria. ¿Por qué? Y yo les voy a explicar por qué. Porque la prehistoria significa que es algo que está antes de la historia. Entonces vamos a hablar de algo como protohistoria. Ya a nosotros desde niños nos enseñaron que la prehistoria, nos imaginamos a Capitán Cavernícola volando con una capa y con un garrote pegándole a medio mundo, ¿ya? Pero en realidad, o nos imaginamos los picapiedras. Bien, pero el término prehistoria está mal empleado. Vamos a hablar de de protohistoria, que proto es cómo se está formando la historia, ¿ya? No es antes de la historia, sino que es cómo se forma la historia, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la historia propiamente tal como nosotros las conocemos, parte con la invención de la escritura hace 4000 años antes de Cristo. O sea, desde el momento que nació Cristo hacia adelante, nosotros llevamos 2021 años y hacia atrás el doble, o sea, 4000 años antes, ¿ya? Entonces, como se conoce, nuestra era moderna o la era que estamos viviendo ahora, la era después de Cristo, es solamente la mitad de lo que estamos viviendo. Lucía, para que se escuche lo que tienes que hacer es lo siguiente. Hay una opción que te dice ahí, conectar audio por el teléfono, o igual que el teléfono, ¿ya? Ahí se va a escuchar. Y si no te sale esa opción, cierra tu sesión, vuelve a entrar por el link y le colocas cuando inicies audio igual que el teléfono, ¿ya?
Continuemos. Entonces, vamos a decir que desde el año 0 hasta el día de hoy van 2021 años y hacia atrás, desde que se inventó la escritura, el doble. Entonces nuestra era, la era de después de Cristo, es mucho más pequeña en comparación a lo que pasó antes de Cristo, ¿ya? La diferencia es que después de Cristo, en adelante, nosotros nos damos cuenta de que tenemos mayor acceso a esa evidencia, por eso hay más historia sobre eso. No es que hacia atrás no haya pasado nada, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Descansamos o continuamos? Ya, continuamos. Continúa. Ya, como estuvimos respondiendo unas preguntas, ¿dónde pasa la historia? La historia pasa en la Tierra, en un lugar, en un espacio físico, en un territorio. ¿Cuándo? A través del tiempo. Ahora, ¿cómo y por qué? Aquí vamos a dar las respuestas. ¿Para qué de la historia? Uno es para comprender el presente en base a conocer sus antecedentes, o sea, cómo nosotros aprendemos o podemos leer lo que pasa hoy sabiendo lo que pasó ayer, que eso es básico. Aquí hay una reflexión para ustedes. Hoy estamos en un proceso que es eleccionario en nuestra historia, que se ha ocurrido muy pocas veces. En Chile hemos tenido 3 o 4 plebiscitos en 200 años, ¿ya? ¿Por qué se generó el plebiscito? La primera pregunta. Ya estamos preguntando al pasado. ¿Alguien me puede explicar por qué se va a redactar una nueva constitución en Chile o se le está preguntando a las personas ¿acaso quieren una nueva constitución? ¿Qué pasó hace poquito que detonó todo eso? Poquito estoy Porque diciendo quieren 2 años. cambiar las leyes. Ya, para cambiar algunas leyes, ¿por qué más? ¿Cuál fue como el hecho que hizo detonar todo esto? Que pasó hace ¿cuánto? Un año atrás. 2 años atrás. Cuando pasó el estallido social, Ya, cuando pasó el estallido social y de ahí en adelante comenzaron a acelerarse una serie de cambios. Entonces ya estamos preguntando al pasado para entender el presente. Incluso nosotros podemos ir más atrás. ¿Y qué pasó antes del estallido? Vamos a decir que pasó que había un gobierno que estaba muy desconectado con las personas. Vamos a decir que tuvimos 30 años de gobiernos democráticos, los cuales no cambiaron mucho la situación del país y que eso también enojó mucho a las personas y por eso hubo un estallido y las personas salieron a las calles a exigir mejores condiciones para su vida. Entonces, ahí estamos preguntando al pasado para dar una respuesta de lo que estamos viviendo hoy. ¿Ya? Para eso nos sirve la historia. ¿Ya? Para fortalecer y comprender otras áreas del conocimiento. ¿Ya? Siempre que nosotros queramos aprender algo, lo primero que nos van a pasar es la historia de. ¿Ya? Si a usted le gusta la mecánica, lo primero que le van a pasar es la historia de los motores de combustión. La historia de los frenos. Si a usted le gusta la repostería, la historia de la repostería. Cómo nació la repostería, por qué nació la repostería. Si a usted le gusta un deporte, lo primero que le van a contar es la historia del deporte. ¿Ya? Cómo llegó a ser ese deporte para entender otras áreas. ¿Ya? Que eso también es para qué se estudia la historia. ¿Ya? También, esto es importante. ¿Para qué se estudia la historia? Para desarrollar una metodología de trabajo. En resumidas cuentas,
es para qué se estudia la historia, para que usted no llegue ni le cuenten el cuento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia a usted le permite y le va a enseñar para su vida a contrastar las cosas. O sea, no es que llegue alguien y le cuente, por ejemplo, que la chocaron y que se volcó y que después le incendiaron el vehículo y todo para robarle un anillo de oro. Mientras otra persona va a llegar y va a decir que ella iba arrancando porque se robó el anillo de oro y se dio vuelta y salió corriendo. Y después fue a pedir ayuda a otras personas diciendo que la estaban asaltando y que quería correr. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a contrastar las fuentes y se va a dar cuenta de que lo único que tienen en común las dos historias es el anillo y el accidente. Y ahí usted va a sacar sus conclusiones. ¿Ya? Para eso nos sirve la historia. Otro sentido también, que es que transmite experiencias nuevas para planear el futuro. ¿Sería buena idea tener un dictador? Conociendo lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini, lo que hizo Pinochet, lo que hizo Videla en Argentina, lo que hizo Stroessner en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estoy grabando la clase. Entonces, para eso nos sirve la historia, para aprender de nuestros errores en el pasado y posteriormente no volverlos a cometer. Un dictador fue como Pinochet, por ejemplo. Claro, como Pinochet, como pudo ser Mussolini, como pudo ser Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Son gobiernos que están por encima de todo, ¿ya? Son una especie de reyes, que todo pasa por sus manos, ¿ya? Y el que no hace lo que ellos quieren o la idea que ellos tienen, simplemente se matan, se encarcelan o se expulsan, ¿ya? Y tiene que ver con algo ideológico, no tiene que ver con un partido político o con otra cosa, no, es solamente que ellos tienen una idea y quien no esté de acuerdo con esa idea se elimina, ¿ya? En este caso, Hitler, que fue un gran dictador que hubo en Alemania hace 70 años atrás, él no estaba de acuerdo con que existieran los judíos y él mandó a matar a los judíos, ¿ya? Él le echaba la culpa de que todo lo malo que había pasado en su país era culpa de los judíos. Y por eso él los mandó a matar, ¿ya? En otras partes, no sé, aparte de eso, la culpa también las tenían los comunistas, los homosexuales, las personas con discapacidad intelectual también tenían la culpa de todo lo que pasaban y por eso los mandaban a campos de concentración y los mataban. También hay otras dictaduras que, por ejemplo, si usted no piensa, como ellos los mandaban a la cárcel a morir trabajando, que en este caso es Stalin, quien era un dictador ruso, ¿ya? Que él decía, cualquier persona que se oponga al comunismo a un enemigo del Estado, y esta persona también se manda a trabajar a los campos que se llaman Gulag hasta morir, ¿ya? Entonces, por eso es malo tener dictaduras, porque se impone una idea y esa idea o sea, todas las personas que sean contrarias simplemente se matan, se encarcelan o se expulsan, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Por eso es importante estudiar la historia para no cometer los mismos errores del pasado, ¿ya? Lo otro, desarrollar un sentimiento de identidad. ¿Qué quiere decir? Yo creo que todos ustedes son de Teodoro Smith, ¿cierto? Viven en un territorio, ¿ya? Pero ¿qué elementos de este territorio o de los pueblos circundantes que están a Teodoro los vuelve parte de eso? Algo que vivieron todos juntos al mismo tiempo. ¿Qué podría ser? Es referente a una historia, puede ser el terremoto. Ya, muy bien, el terremoto. Todos vivimos el terremoto.
todos vivimos el eclipse, aunque no se vio ni una cuestión, pero no importa. Estuve ahí como Gil parado 2 horas mirando el cielo, esperando que se despejara. ¿Qué otra cosa? No sé, cosas súper tontas, como por ejemplo que Chile haya salido campeón de una copa, o que el club deportivo que uno sigue ganó la liga. Entonces, todas esas cosas a nosotros no, como las vivimos juntos, nos hacen desarrollar una identidad. Tenemos una historia común y eso nos hace parte de un territorio también. Entonces, entre comillas, eso nos vuelve chilenos, que celebramos las mismas fiestas, hablamos el mismo idioma y tenemos la misma historia y conocemos la misma historia. ¿Ya? Y para eso también nos sirve la historia, para desarrollar un sentimiento de identidad, de quién soy. Porque uno dice, ¿quién soy? Soy chileno. Ujú. Quien tenga el micrófono abierto, yo se lo cierro. Yo puedo hacerlo, ¿ya? Ya. Bien. Otro elemento también que es importante, que es para poder conocer y comprender mejor a los otros países. ¿Ya? O sea, si yo sé la historia de Latinoamérica, yo me doy cuenta que tenemos elementos comunes y elementos distintos. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un argentino, de un boliviano y de un peruano, por ejemplo? El acento de voz, Ya el acento, pero en sí, No, hablamos el mismo idioma. la cultura, Sí, la alguien dijo algo. cultura, La cultura, la ¿ya? cultura. La historia, dice Eduardo también, la cultura. Bien, miren, si nosotros aprendemos de la historia de nuestros vecinos, en realidad no somos muy distintos unos de otros. ¿Por qué? Si hablamos de las costumbres, en toda Latinoamérica comemos pan. Uno va a Argentina, come pan, va a Perú, come pan, va a Bolivia, come pan. Tenemos la misma religión, indistintos seamos católicos, seamos evangélicos, tengamos alguna otra religión, somos judeo-cristianos, compartimos las mismas fechas, tenemos feriados religiosos, por ejemplo, que en otros países no ocurre. Tenemos todos gobiernos corruptos, que eso de norte a sur, no, aquí no se salva nadie. Tenemos un idioma común, pero la diferencia es que no tenemos la misma historia. Si bien tenemos historias que son similares, cada una tiene sus particularidades. Y si nosotros aprendemos la historia de ellos, nos podemos dar cuenta de por qué están así. ¿Ya? Por ejemplo, Bolivia. ¿Por qué Bolivia está más atrasado con respecto a los demás países? Porque ellos vivieron procesos más largos que nosotros. Ellos no formaron Estado rápidamente como nosotros. Incluso hasta el día de hoy hay partes en Bolivia donde el Estado no llega. Nosotros, por muy lejos que vivamos, el Estado también llega. Llega en forma de ayuda social, llega en forma de proyectos, llega, pero ya no llega, entonces hay una diferencia muy grande. Incluso después de haber peleado una guerra en contra de Bolivia, Chile prometió que iba a hacer un ferrocarril que llegara desde Arica a la capital de Bolivia, que es La Paz, que se fuera por toda la cordillera. Chile, este fue el Tratado de 1903. En 1908 ya había terminado la línea férrea, pero Bolivia se demoró 40 años en llegar a conectar esa línea férrea. ¿Ya? Entonces eso también explica por qué está más atrasado que el resto de las personas. O sea, perdón, que el resto de los países. ¿Ya? Entonces, por todas estas razones nosotros aprendemos historia. ¿Ya? Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya. Yo creo que ya pasaron 40 minutos. Vamos a hacer un descanso pequeñito de unos 10 minutos. Si quieren se desconectan y se vuelven a conectar al mismo enlace. ¿Ya? Volver a grabar. Bien.
Ya, nos quedamos en el por qué estudiar la historia. Ahora bien, el tiempo se tiene que medir de alguna manera. ¿Cómo nosotros medimos el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo? La gran pregunta. La hora puede ser. Ya, desde la más pequeñita, que es el milisegundo o la milésima de segundo, después tenemos la centésima, después tenemos el segundo, días, meses, años, pero hay cosas más grandes, ¿ya? Tenemos el lustro, que son 5 años. Por ejemplo, antes de que existiera la reforma a la presidencia, un gobierno duraba un lustro, o sea, duraba 5 años, ¿ya? Después tenemos décadas, todos nosotros nacimos en distintas décadas, 70, 80, 90, algunos los más chicos en el 2000, bien, hemos nacido en distintas épocas. Nosotros, quienes estamos reunidos acá, hemos nacido en siglos distintos incluso. ¿Por qué? Todos quienes nacimos antes del 2000, nacimos en el siglo XX, ¿ya? Un siglo bien raro, que es el siglo XX, y quienes nacieron del 2000 en adelante nacieron en el siglo XXI. Y aún así, quienes nacimos en el siglo XX nacimos en décadas distintas, ¿ya? Algunos nacimos en los 90, otros nacieron en los 80, otros nacieron en los 70, en los 60, ¿ya? Inclusive, hay milenios que son separaciones de 1000 años, ¿ya? Quienes nacimos antes del 2000, estábamos en el en el segundo milenio, y quienes nacieron después del 2000 están en el tercer milenio, ¿ya? Incluso hay una unidad más grande, que es 1.000.000 de años, 1.000.000 de millones de años, que se llaman eones, pero eso se mide para medir el tiempo del espacio, ¿ya? Que eso ya es una unidad mucho más grande para medir el tiempo. Entonces, nosotros no vamos a hablar acá, sáquense de la mente que nosotros vamos a hablar de fechas, de años, o sea, de años precisos. No, nosotros vamos a hablar en este caso de siglos, vamos a hablar de décadas, pero no vamos a ir al año preciso. A mí no me interesaba en qué año Napoleón se rascó el pie izquierdo arriba del caballo. No, no me interesa. Ni tampoco nos sirve para entender el estudio de la historia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estudiar la historia? Mediante la medición del tiempo, y aquí está cómo se mide el tiempo. En años, lustros, décadas, siglos y milenios, que son los más utilizados. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguna duda? Bien, continuamos entonces. Ya. El paso del tiempo, dice, los años se expresan en números arábicos, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, 1492, 1789, 2019, etc. En cambio, los siglos se colocan en números romanos, ¿ya? Siglo 1, que es desde el año 0 hasta el año 99, que hay 100 años. Después el siglo 2, el siglo 4, el siglo 12, el siglo 15. ¿Ya? Y los milenios tenemos el tercer milenio o el cuarto milenio antes de Cristo, el segundo milenio antes de Cristo, el primer milenio antes de Cristo. Después tenemos el primer milenio después de Cristo, etcétera, etcétera, hasta llegar al tercer milenio, que es el que estamos viviendo hoy en día. ¿Dudas con respecto a esto? Que los años se expresan en números y los siglos se expresan en números romanos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, bien, avancemos. Ya, ahora, miren, esto es importantísimo. ¿Cómo yo sé en qué siglo tiene cada uno de los años? ¿Ya? Si ustedes pensaron que se iban a arrancar de las matemáticas, están mal.
Aquí también se usan las matemáticas. Ahora miren, dice, ¿cómo calcular qué siglo pertenece a un año? Debemos sumar 1 a las 2 primeras cifras del año. Por ejemplo, miren, si el año es 1564, nosotros vamos a decir que es el siglo XVI, ¿ya? O sea, si yo digo que es el año 711, tenemos que agregar un 0 primero, ¿ya? Entonces, 7 más 1 es 8 y por ende estamos en el siglo 8. La vez 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Si yo digo, a ver, un ejercicio rapidito. Si yo digo que estamos en el año 70 después de Cristo, ¿en qué siglo estamos? Considerando que tenemos que agregar los ceros. Estamos en el año 70. No 1970, en el año 00070. ¿Qué siglo sería? Voy a sacar mi pizarrita. Ya, aquí tengo mi pizarrita. Y miren, nosotros vamos a tener el año 70, ¿ya? Y después yo voy a decir, ¿qué siglo es? Yo sé, profesor. Ya, cuénteme, ¿qué siglo sería? 6. Vamos a dejarlo en suspenso, ¿ya? Mire, Me tenemos equivoqué. el año 70, pero para nosotros poder calcular de esta manera, vamos a decir que es el año 00070, ¿ya? Ahora, yo voy a tomar mis dos primeras cifras, que son estas dos, y voy a decir, ¿qué número es ese? 0. Y para sacar los siglos necesitamos sumar 1. O sea que sería 0 más sería 0 más 1. ¿Cuánto nos da 0 más 1? 1, ¿cierto? 1. Entonces, si nosotros decimos que estamos en el año 70, vamos a decir que estamos en el siglo I, ¿ya? Ahora bien, yo voy a colocar el año de mi nacimiento. Vamos a borrar todo esto, borrar todos los dibujos. Yo voy a decir que nací en 1991, ¿ya? Ahora yo quiero saber a qué siglo pertenece el año 1991. Por ende, ¿qué voy a hacer yo? A las primeras
dos cifras, que es este 19, voy a sumarle 1. Entonces, 19 más 1 da 20. Y yo voy a decir que Camilo Toy nació en el siglo 20. correcto, muy bien. Y como los siglos se escriben en romano, una X y dos X nos dan 20. 20. ¿Quedó clara la explicación? Y profesor, Ya, si alguien no entiende, no hay ningún problema, se lo explicamos de nuevo. ¿Ya? No hay nada malo en esto. ¿Ya? Equivocarse es una forma de aprender. ¿Ya? No tiene nada de malo. Todos nos equivocamos. Yo repetí cuarto medio. Una vez volé por los cielos en un auto también. Todos nos equivocamos. Me creía piloto Yo de me rally. equivoqué. ¿Ya? Entonces, continuemos. Voy a cerrar mi pizarrita y voy a seguir con la presentación. Ya, ahora, nosotros ya sabemos cómo calcular el tiempo. Ahora vamos a ver cómo ordenar el tiempo, que es otra cosa. Cronología es el estudio de las fechas y las etapas del pasado. Hechos históricos se ordenan cronológicamente, es decir, desde los más antiguos a los más recientes. ¿Ya? Para que nosotros nos hagamos una idea. Voy a colocar tres cosas, tres hechos que ocurrieron y ustedes tienen que ordenarlo desde el más antiguo al más moderno. ¿Ya? Para eso vamos a sacar de nuevo la pizarrita. Nuestra pizarrita. Y vamos a borrar esto. Vamos a borrar todos los dibujos. Y yo voy a decir que en el año 476 cayó el Imperio Romano en Occidente, o sea, se acabaron los romanos. ¿Ya? Posteriormente, en el año 1492 se descubre América, ven desde lo más antiguo a lo más nuevo. Y en el año 1991 se disolvió la URSS y se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Entonces acá tenemos desde lo más antiguo a lo más nuevo. Esa es una cronología. Entonces, nosotros cuando ordenemos algo cronológicamente, lo vamos a ordenar desde lo más antiguo hasta lo más actual. ¿Ya? ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Y esto lo vamos a llamar cronología. Voy a tener que comprarme una tabletita. Ya. Bien. ¿Continuemos? ¿Sí? Ya, muy bien.
Ahora, nosotros en la cronología vamos a hablar de antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos del año 476 AC, quiere decir que es antes de Cristo, y el 476 DC quiere decir después de Cristo. Ya, eso es algo que es una convención. O sea, la gente dijo, ya, vamos a ordenar con algún evento que haya sido muy importante para nosotros. Estamos hablando de las personas occidentales, o sea, en este sentido, las personas que vivimos de Europa hacia Occidente, vamos a decir, ya, nosotros lo más importante que nos pasó fue el nacimiento de Cristo y por ende eso marca una nueva era. Entonces el año 0 lo vamos a considerar el nacimiento de Cristo y de ahí en hacia adelante vamos a decir que son los años después de Cristo y de ahí hacia atrás los años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos algún evento que haya pasado antes de Cristo, algo que usted sepa que haya pasado antes del nacimiento de Cristo, ¿qué puede ser? Ya, pues mi estudiante estrella ahí, que siempre me contestan. Algo que ustedes sepan que haya pasado antes de Cristo. Los dinosaurios. Muy bien, los dinosaurios fueron antes de Cristo. ¿Ya? Pero los dinosaurios existieron como 3 millones antes de Cristo. 3 millones de años antes que naciera Cristo. Algo más cercano que se les ocurra, que está por ahí. Los Homo sapiens. Los Homo sapiens, muy bien, estamos hablando ahora 2,5 millones antes de Cristo. La escritura, profe. Excelente, la escritura, 4.000 años antes de Cristo. Algo más cercano a Cristo ahora, pero que haya sido antes de Cristo. Las pirámides de Egipto y Judith, excelente. La historia egipcia. Claro, Egipto, Grecia y Roma también son antes de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las grandes civilizaciones, todas se fundaron antes de Cristo, ¿ya? Incluso el Imperio Romano llevaba 200 años siendo imperio antes de que naciera Cristo. Los griegos vivieron 400 años antes de Cristo. Entonces, cuando uno habla antes de Cristo, es un periodo muy, muy grande que va desde los 3 millones de años atrás, cuando nosotros empezamos a hacer Homo sapiens, más o menos, hasta 12 millones de años atrás, cuando habían dinosaurios, hasta eventos como Grecia y Roma, que fueron antes de Cristo, que están más apegaditos. Y elementos que pasaron después de Cristo, ¿alguien me puede decir? Como dijo, antes de Cristo, No, después de Cristo. Después. La caída del Imperio Romano. Muy bien, 476 después de Cristo. Algo un poco más alejado de Cristo. La Revolución Francesa. Excelente, 1789. Muy bien, Revolución Americana, 1777. Entonces, Ah, nosotros podemos decir que para entender la cronología y para ubicarnos, Cristo no es el punto medio. A eso es lo que quiero llegar. Cristo está más apegado de nosotros que está más apegado a la invención de la escritura. Entonces, la sociedad se desarrolló durante 4.000 años hasta llegar a Cristo y después de ahí para adelante van 2.000. O sea, nosotros desde que se inventó la escritura hasta el día de hoy van alrededor de 6.000 años, un poco más, un poco menos. ¿Ya? Esto no es exacto, no es una cifra así dura, no. Es un calculado. Es como cuando uno empieza a sembrar a mano, así uno le tira el cálculo, ¿no? Es como hacer pan, ¿ya? No algo así que usted agarra su harina y la pesa y el kilo exacto, no, no es así, uno agarra un puñado de harina nomás y lo hace. Ya, ahora vamos a hablar de las fuentes. Cuando nosotros empezamos a hablar, en primer lugar, cuando empezamos la clase, empezamos a hablar sobre las fuentes. Ustedes me decían el video,
la fotografía, ya. Pero también estos son materiales. ¿Y qué vamos a llamar fuentes históricas? A todos aquellos elementos que nos sirven para conocer la historia de forma fiable. Pueden ser testimonios orales, escritos, materiales gráficos, etc. O sea, alguien que me cuenta algo es una fuente. Alguien que escribe algo es una fuente. Alguien que dejó algo puede ser una fuente. En este caso puede ser alfarería, puede ser un jarrito, puede ser una cama, puede dejar, no sé, hasta un cuerpo. ¿Ya? Entonces, gráficos, pinturas también, que nos ayudan a conocer cómo fue el pasado. Ejercicio rápido, para que ustedes piensen, ¿qué es lo más viejo que tienen en su casa? Que no sea su abuelito. Una olla, una tetera. Claro, una olleta de fierro puede ser, perfectamente puede tener 100 años, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Un molino antiguo. Ya, un molino antiguo. ¿Ya? Una cuchara de plata, dice Eduardo. ¿Qué La más foto. puede ser? Una foto, ¿ya? A nosotros, la pregunta es, ¿qué nos ayuda a nosotros para entender el pasado tener esto? ¿Ya? Una hechona para cortar trigo. ¿Qué nos enseña esto de las cosas más antiguas que tenemos? Cómo vivía la gente en aquel momento. Y nos ayuda a entender también el pasado. En mi caso, el elemento más antiguo que tengo es una piedra de machacar que tiene como 200 años que pertenecía a mi a mi tatarabuela. ¿Ya? Que tiene como 200 años esa piedra y ha pasado de generación en generación hasta llegar a mí. Entonces, ahí yo no veo que es un mortero como bonito el que tenemos en la casa, que es como cinceleado. No, está una piedra bruta con un hoyo y arriba otra piedra para machacar. Nada más. Y más encima una piedra volcánica, porque es como porosa. Entonces, así nosotros podemos entender mediante estas fuentes cómo vivía la gente en el pasado y las podemos estudiar. ¿Ya? ¿Quedan dudas? ¿Sí? ¿No? Avanzamos. Ya. Ahora miren, esto ya un poco más denso. Nosotros vamos a hablar de fuentes. ¿Ya? Estas fuentes que nosotros decimos que son muchas cosas, se dividen en dos grupos, primarias y secundarias. ¿Ya? Las primarias, ¿cuáles son? Cuando uno dice, esto es de primera fuente, o sea, es quien lo hizo o quien lo dijo, es primera fuente. Ya. ¿Cuáles son las fuentes primarias? No escritas, en este caso pueden ser monumentos, pueden ser restos humanos o materiales, pueden ser utensilios que se encuentran botados, pueden ser edificios o testimonios orales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo doy una fuente primaria, yo digo, yo voy a contar mi experiencia en un terremoto. ¿Ya? No, yo estaba durmiendo, terminé de ver Arjona, me fui a acostar, no alcancé a dormir 10 minutos y se pone a temblar. ¿Ya? Ese va a ser mi fuente primaria. Ahora, ¿cómo se transforma esa fuente primaria en una fuente secundaria? Es que en este caso, alguien escriba lo que yo les conté y lo escriba en un libro. ¿Ya? Que no sea yo. En este caso, vamos a decir que John, él se vuelve historiador, él escribe mis relatos en un libro y los publica. Entonces va a decir, Las Memorias de Camilo Toy, publicada por John Antinao. Eso ya lo transforma en una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque John a mí me escuchó y él lo escribió y lo relató. Entonces no es algo fiel, no es algo, quizás pudo haber cambiado algo, pudo haber quitado o pudo haber puesto, según la edición que él le quiera dar. ¿Ya? Entonces, ahí transformamos una fuente primaria en una fuente secundaria. Y las fuentes escritas que son primarias, vamos a decir que son obras literarias, por ejemplo, un libro que no se ha modificado, tratados que son leyes, censos,
periódicos, inscripciones, monedas, etc. O sea, son cosas que no se han modificado o que alguien no las ha procesado. Entonces, si nosotros hablamos de los libros de historia, vamos a decir que esos libros los escribieron personas que no necesariamente vivieron en ese tiempo, sino que tomaron los relatos de muchas personas, tomaron muchas fuentes históricas, las interpretaron y sacaron una visión. Y eso se llama una fuente secundaria. Ya, entonces hasta el momento tenemos claro qué es una fuente primaria y qué es una secundaria. O sacamos la pizarrita. No, porque eso nos ayuda a entender un poco más, bueno, estamos pasando apuntes Claro, para poder entender lo que vamos escuchando. ya. Entonces, saquemos la pizarrita, que ahí damos ejemplos más prácticos, ¿ya? No. Ya vamos a sacar nuestra pizarrita. Vamos a borrar. Ya. Yo voy a hacer varios ejemplos acá y ustedes tienen que clasificarlos en primario o secundario, ¿ya? Acá tengo el texto. Yo les voy a decir que tengo la Mona Lisa, el cuadro. Después voy a tener un libro de historia. Después voy a decir que tengo un fósil. Después voy a decir que tengo una foto. Después voy a decir que tengo una carta. Después voy a decir que tengo una ley. Y voy a decir que tengo una columna de opinión de un diario. Ahora vamos a empezar acá. Ya, la Mona Lisa al cuadro, ¿qué vendría a ser? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Fuente secundaria. Primaria. Primaria, excelente. Ya, el libro de historia, ¿qué vendría a ser? Secundaria. Ahí, Secundaria, muy bien. secundaria. El fósil, Primario. primaria. Primaria. Una foto, Primaria. depende que tenga la foto. Porque si es una foto de mi abuelo va a ser primaria, pero si es una foto de una foto, Secundaria, señor. secundaria, ¿cierto? Entonces esta puede ser Sí. primaria, Primaria o secundaria. sí, o secundaria. Una carta, escrita de puño y letra mía. Primario. Primaria. Primaria, muy bien. Una ley, Secundaria. no, es primaria. Primario. ¿Por qué? Porque la ley se publica una vez nomás. Después si uno se puede modificar con el tiempo, pero siempre se publica la primera vez. Entonces las leyes, entre comillas, se dicen que no cambian o que cambian muy poco. Entonces la ley va a ser una ley primaria. Y una columna de opinión en un diario, alguien que opine algo sobre algún tema, Secundario. puede ser primaria o secundaria. ¿En qué sentido? Depende de lo que tenga el artículo. Correcto, depende de lo que tenga el artículo. ¿Ya? Puede ser primaria o secundaria igual que una foto. En este caso vamos a agregar acá otra, que es un documental en video. ¿Qué sería? ¿Primario o secundario? Primaria.
Igual va a depender de lo que contenga ese documental, pues. Es que si es un documental quiere decir que algo que ya pasó. Entonces una interpretación de... Secundaria, entonces. Entonces va a ser una secundaria. ¿Cuál es la idea de esto, de este ejercicio? Es que nosotros sepamos abiertamente que algo que ya pasó y alguien lo cuenta de nuevo es algo secundario, y cuando es la misma persona que lo cuenta es primaria, ¿ya? Bien, o es algo que pasó ahí en el momento. Y por eso se consideran fuentes primarias a los instrumentos, a los utensilios y a todo lo que tenga que ver con restos humanos, ¿ya? Porque no fueron interpretados, sino que eso está ahí nomás. No una interpretación de... Está físico, se puede tocar. ¿Ya? Bien, continuemos. Ya, miren. Acá tenemos algunas fuentes históricas para que las vayamos repasando rápidamente. Miren, ¿una moneda es una fuente histórica? Sí. ¿Por qué? Porque nos entrega datos. ¿Y qué datos nos entrega acá? Aquí hay unas letritas, aquí hay un monito, y en este caso nos dice que este viejo que estaba acá, quien es Trajano, quien fue un emperador, él tenía varios títulos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? PM Pontificex Maximus, o sea, es el jefe religioso. Tribunum Plebis, quiere decir que él tenía un puesto en el Senado, que era tribuno de la plebe. Cónsul, que él fue como el máximo representante del Senado, por sexta vez. Pater Patriae, padre de la patria. Imperator, que él fue jefe militar. Augusto, que él fue un jefe sagrado, un personaje sagrado, que es Augusto, que es alguien que tiene como un rango muy alto. Es germánico porque venció al pueblo de los germanos, que son los que hoy en día son los alemanes. Y Dácito quiere decir que fue vencedor de los dacios, que hoy en día son la gente que vive en Croacia. ¿Ya? Entonces, en este caso, una moneda nos está entregando mucha información. ¿Ya? Y por eso es una fuente histórica. Acá tenemos otras fuentes. Tenemos arquitectura. Tenemos acá un dibujo de una máquina. Tenemos libros. Tenemos arte, que también es fuente. Tenemos arquitectura. Ese jarrón, ¿a qué cultura ustedes creen que pertenece? Egipto. Un poquito más nuevo, pero no tanto. Grecia, ¿cierto? Ustedes vieron, Eduardo nos dice Grecia. Bien, Eduardo. ¿Ustedes vieron Hércules, la película? ¿Quienes tienen hijos? ¿O quienes son niños treintones como yo? Ya. ¿Se acuerdan que en Hércules habían unas señoras que cantaban dentro de un jarrón? Eso está basado en este tipo de cerámica, que ellos adornaban y contaban su historia mediante las cerámicas, ya que ellos algún pasaje ahí lo dibujaban para que la gente que no sabía leer pudiera entender la historia y que pudiera comprenderla también, ¿ya? Entonces, ahora, ya que conocemos las fuentes, ¿qué es la historia? ¿Cómo se estudia? Ahora vamos a ver cómo se divide la historia, ¿ya? Nosotros vamos a decir que, para términos muy generales, la historia se divide en 5 etapas que están demarcadas, una etapa previa, que antiguamente se la llamaba prehistoria y hoy en día se le llama protohistoria, y esto es porque un grupo de personas se puso de acuerdo y dijo, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a ordenar el tiempo? ¿Cómo vamos a ordenar lo que pasó en la historia para poder comprenderla mejor? ¿Ya? Ese fue von Ranke.
Y estas personas en el siglo XIX, o sea, en el 1800, dijeron, ya, pongámosle nombre. Pero vamos a considerar cosas que solamente pasaron en Europa para dividir estos procesos, ¿ya? Entonces, esto a ustedes les va a servir toda la vida. ¿Por qué? Porque se pueden situar en qué lugar de la historia pasó, o cuando les cuenten algo pueden decir, ah, esto pasó en tal momento de la historia, ¿ya? Que son estos 5. Entonces, la prehistoria o paleohistoria se divide en 3 periodos, ¿ya? Vamos a decir que es paleolítico, que es como la piedra antigua, neolítico, que es la piedra nueva o la piedra pulida, y la edad de los metales. O sea, desde que nosotros trabajábamos solamente con lascas. ¿Conocen las lascas o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Miren, una lasca, ¿qué es? Cuando usted toma una piedra y la parte, ¿cierto? Que va a salir una puntita. ¿Ya? Con esa puntita, nuestros antepasados cazaban. ¿Ya? Y eso es una lasca. Y las primeras herramientas que se utilizaron fueron lascas. ¿Ya? Después vamos a decir que viene el neolítico, que la gente alrededor de 5.000, 6.000 años de evolución aprendió a trabajar las piedras y las empezó a pulir para que estas piedras fueran más filosas y que tuvieran un mejor desempeño al momento de cazar. Después de eso se dieron cuenta que las piedras se podían fundir y nació la edad de los metales, o sea, la edad del bronce, la edad del hierro, hasta el día de hoy. Nosotros utilizamos metales o utilizamos piedras para crear utensilios. Los metales. Los metales, hasta el día de hoy usamos metales. Es más, en estos momentos yo creo que muchos de nosotros estamos sentados arriba de una silla que tiene metal, nuestro computador tiene metal, nuestro celular tiene metal, hasta en los dientes tenemos metal también, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa. Y esta etapa es desde los 2,5 millones, 3 millones de años antes de Cristo hasta el año 4000 más o menos. Ya cuando se inventó, 4000 antes de Cristo, cuando se inventó la escritura. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de que la prehistoria es la etapa más larga, o la protohistoria, y es la aparición del ser humano, 2 o 3 millones antes de Cristo, hasta la aparición de la escritura en el año 3500 o 4000 antes de Cristo. Ya que están las primeras tablas de arcilla. No es que nosotros despertáramos un día, nos quedáramos durmiendo, despertáramos al otro día, y que al día siguiente aprendiéramos a escribir, como lo hacemos hoy en día. No. Las primeras escrituras eran unas tablitas de arcilla en las cuales se hacían cuñitas. ¿Para qué? Para contar cuánto era la cosecha. Entonces, nuestra primera escritura que nosotros tuvimos fue un libro de contabilidad para saber y dejar registro de cuántas fanegas, que en este caso eran jarrones, de trigo habían en la bodega para pasar el invierno. ¿Consultas con respecto a esto? Bueno, voy a hacer lo que estoy leyendo. Dice, es una etapa en la que no se conocía la escritura. Fue en ese trayecto de años que apareció la escritura, como dice que no se conocía la escritura. No, porque la escritura es el hecho que a nosotros nos divide entre la protohistoria y la historia. O sea, que después de que estas personas, alrededor del año 3500, 4000 antes de Cristo, inventaron la escritura, de ahí en adelante nosotros recién hablamos de historia, ¿ya?
De ahí hacia atrás vamos a hablar de protohistoria o de prehistoria, que son los términos más comunes para referirnos a esto. ¿Ya? Sino que la invención de la escritura, cuando se inventa, se dice que se acaba la prehistoria y después nace la historia. ¿Ya? Eso fue el hecho que nos cambió. ¿Le ayudé con la respuesta? ¿O no? ¿O vamos a la pizarra? Vamos a la pizarra. A ver, miren, cuando se hace un cambio de era, dígase, cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de la era medieval o la etapa medieval a la edad moderna, no es que nosotros estemos durmiendo así un día, vivo en la Edad Media, vivo en un castillo, y al otro día desperté el día 16 de octubre de 1492 y aparecí viviendo en una ciudad. No, no es así, no es que uno se acueste en una era y despierte en otra, sino que son cambios que se van gestando lentamente hasta abarcar. Este hito que se genera, que es la invención de la escritura, es para decir en el papel que nosotros pasamos desde la prehistoria a la historia, ¿ya? Pero en realidad fue un traspaso muy, muy, muy lento. Hubieron sociedades que durante muchos años no desarrollaron la escritura, sino que fueron conquistadas por otras y estas le enseñaron la escritura, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos nuestra línea de tiempo, ya hablamos acá de protohistoria, aquí alrededor del año 3500, o sea, 4000, al año 3500 antes de Cristo, se inventó la escritura. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué primero el 4000 y después el 3500? Porque quedó son esa números duda. negativos. Ah, Por ya, eso, ok. consideremos que estos son números negativos. Entonces, por ende, el más grande va primero. Porque va desde el mayor al menor. Por eso. Ah, ok, gracias. Invención de la escritura. Entonces, de aquí en adelante, nosotros hablamos de historia. Pero más específicamente, nosotros más que historia vamos a hablar de la Edad Antigua. ¿Ya? Entonces, este hito vamos a decir que es el que nos mueve desde la protohistoria a la Edad Antigua. Pero en realidad, aquí pasaron muchos años hasta que otras civilizaciones también pudieran escribir, ¿ya? No es que todas aprendieron a escribir al mismo tiempo, no. No es así, ¿ya? Es un proceso que se dio mucho más lento, pero para fines de demostración se toma así. Ahora, bien,
¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? Ya. Entonces aquí es lo que le expliqué en la pizarrita, que es, tenemos la prehistoria hasta la escritura con informe, que esa fue la primera escritura que tuvimos en formas de cuña, ¿ya? Ahora, la edad antigua. La edad antigua vamos a decir que es el periodo que es desde la invención de la escritura alrededor del 4000-3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano, ¿ya? Acá nosotros, en todo este periodo de la Edad Antigua, adentro tenemos a Cristo, ¿ya? Casi finalizando la Edad Antigua, nació Cristo. Entonces nosotros vamos a decir que esta es una etapa de la historia donde nosotros vamos a comprender qué cosa. Las grandes culturas, que son las que a nosotros nos dieron las bases culturales para comprender el mundo que tenemos hoy, ¿ya? Por ejemplo, la griega, sin la cultura griega no tendríamos teatro, no tendríamos democracia, no tendríamos muchas artes ni nada de eso, como las conocemos hoy en día. No es que antes no la hayamos tenido, ¿ya? Pero hasta el día de hoy nosotros nos regimos por un sistema político que es griego, ¿ya? La cultura romana, que es la cultura que hasta el día de hoy nosotros tenemos un senado que viene de Roma, hablamos una lengua que es un romance, que en este caso es el español, que deriva del latín. La cultura ibérica, los jamones que tanto nos gustan. La cultura fenicia, no tendríamos trigo, que el trigo viene de Fenicia, ¿ya? Entonces, todas estas culturas a nosotros nos dejaron algo que nosotros aprendimos y la ocupamos hasta el día de hoy. Y esto pasó desde la invención de la escritura en adelante hasta la caída del Imperio Romano en el año 470. Está mal esto, me equivoqué. En el año 476 después de Cristo, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos con nuestra línea de tiempo, vamos a tener lo siguiente. Primero, la protohistoria, hasta la invención de la escritura, el año 3500, 4000 a.C. Después de ahí en adelante, desde el 3500 al 4000 a.C. hasta el año 476, tenemos otro periodo que es la Edad Antigua, ¿ya? Después hay un ejercicio práctico de esto. En la Edad Antigua pasamos de la escritura con informe al nacimiento de Cristo, a Grecia y Roma, hasta llegar a la Edad Media, que acá es otra etapa de la historia, que en este caso es la de los castillos feudales, la de los caballeros, las batallas entre musulmanes y cristianos, las catedrales góticas, etc. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo les digo Edad Media, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan de eso? O de alguna película de la Edad Media. Planeta Los Simios. No, pues eso es una ficción. Si estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando como de Corazón Valiente. Las cruzadas puede ser. Pero Las no cruzadas, estoy muy bien. Esa es una muy buena idea de Edad Media. ¿Qué otra película se les viene a la mente? 300. 300 es anterior. Es de... La serie de los vikingos. Los vikingos también es de la Edad Media. 300 es de la Edad Antigua. Roma, gladiadores de la Edad Antigua. ¿Ya? Ya. Troya. Caemos en un bucle. ¿Ya? Entonces tenemos, en primer caso, tenemos, para que nos vayamos haciendo una idea, en la Edad Antigua, perdón, en la protohistoria, vamos a decir que hay películas como La Guerra del Fuego, El Planeta de los Simios, si ustedes quieren hacerse una idea, pero la primera sí. Después, en la segunda, que es la Edad Antigua, vamos a hablar de Gladiador,
Vamos a hablar de una serie que se llama Roma. Vamos a hablar de 300, ¿ya? Esa es la edad antigua para que se vayan haciendo una idea. En la Edad Media vamos a hablar de los vikingos. Vamos a hablar de Juego de Tronos, que también está como ambientada en la Edad Media. Vamos a hablar de Corazón Valiente. Vamos a hablar de la película de las Cruzadas, ¿ya? Y esta edad duró desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta la caída de Constantinopla, o también el descubrimiento de América para otras personas en 1492. Hasta ahí duró esta etapa y después nace otra etapa, ¿ya? Que pasamos de la edad antigua, donde nos agarramos todos a coscachos y teníamos el Coliseo, hasta la invasión de los musulmanes, el descubrimiento de América, guerras, más guerras y más guerras. Ya. Hasta que nosotros llegamos a la Edad Moderna, que es de la caída de Constantinopla en el 453, o la llegada del hombre a América. Y aquí en la Edad Moderna se produce algo que se llama el Renacimiento. Renacen las artes, renace la ciencia, los estados se vuelven modernos, comienza a acabar también el tema de los grandes castillos, renacen las ciudades, ¿ya? Si nosotros hablamos de películas de la Edad Moderna, ¿qué se les viene a la cabeza? Recuerden que en este tiempo estaban los grandes artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y todas las tortugas ninjas. El Código Da Vinci, muy bien. El Código Da Vinci es una película que está actual, pero que habla de ese periodo, ¿ya? Cómo yo investigaba en ese periodo. Para quienes hayan visto, a quienes les guste la serie, hay una serie que se llama Los Borgia. No sé si la han visto. Me parece que en la red la dieron hace años atrás. Los Borgia habla sobre esto, cómo ellos en sus ciudades tenían tanto poder que llegaron a comprar hasta un papa. ¿Ya? El Santo, ¿Perdón? el Santo Grial. Claro, está relacionado con el Santo Grial. Pucha, profe, no he visto casi nada de esas películas. Ya, es que son películas que son como de la cultura pop que están ahí dando vuelta. Shakespeare es de la Edad Moderna, ¿ya? Al finalizar la Edad Moderna. Por ejemplo, Romeo y Julieta es como al finalizar la Edad Moderna, ya como casi llegando a la contemporánea. Año 1700, año 1600, 1500, ¿ya? ¿Vieron Apocalipto o Conquistando el Paraíso? Esas son películas que están en esa era. Ya miren, para que se hagan una idea. Mientras en Europa ellos estaban viviendo en ciudades ya más modernas, ya tenían barcos, ya podían moverse de un continente a otro. Nosotros acá en América, en Chilito, y sobre todo en México, Perú, donde estaban las grandes, en Guatemala, donde estaban las grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas y los incas, ellos recién estaban siendo como los romanos, ¿ya? Entonces hay un desfase de hartos años en el desarrollo de estas sociedades. Mientras en Europa estaban con la modernidad, nosotros éramos como los romanos, ¿ya? Que en este caso eran los aztecas, que tenían su imperio, y los incas, que también tenían un imperio que llegó hasta el río Maule, porque se encontraron con los peñis, y los peñis les dieron su buena zurra y los mandaron de nuevo para el norte, ¿ya? De ahí viene la palabra huinca, o hue inca, nuevo invasor, ¿ya? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de esta edad moderna, nosotros vamos a hablar de qué cosa. Vamos a hablar como de muchos inventos, vamos a hablar de la imprenta, vamos a hablar del barco de carga, vamos a hablar también
de Lutero, del cambio en la religión que hubo, que fue muy importante, que la religión católica dejó de ser como la única religión en Europa y se cimentó la religión evangélica en este tiempo. Vamos a hablar de que acá nos empezamos a dar cuenta que hubo una revolución científica, se descubrió el microscopio, se descubrió el telescopio, la teoría heliocéntrica, o sea que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que el centro del universo es el Sol, que había más planetas. Todo ese conocimiento que se rescató desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Ya se descubrieron muchas cosas durante este periodo, ya, que es la Edad Moderna, y por eso se llama Edad Moderna, porque nos modernizamos. Entonces pasamos desde la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se abre el nuevo periodo de historia que tenemos hoy en día, que es nuestro periodo de la edad contemporánea. Y se llama contemporánea porque no tiene nombre. Contemporánea significa que la estamos viviendo ahora. ¿Ya? No es que tenga un nombre. Los nombres no se le colocan a las eras cuando se viven, sino después de que pasó bastante tiempo. Y en la era contemporánea vamos a decir que es donde más cambios se han producido en el mundo en el menor tiempo posible. Tenemos la Revolución Francesa, que fue un cambio político que acabaron con los reyes e instalaron las democracias que conocemos como hoy en día. Está la Revolución Industrial, está las comunicaciones, aquí apareció el ferrocarril, y el ferrocarril fue una revolución. ¿Por qué? Porque nos permitió movernos mucho más rápido de lo que podíamos hacer antes. Después apareció la electricidad, el automóvil, el internet, que ya es como lo último que vendría a aparecer. El hombre llegó a la luna, llegó al espacio. Entonces tenemos muchas cosas y muchos cambios que ocurrieron en esta última etapa, que es desde el 489 hasta el día de hoy. ¿Ya? O sea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Bien. Miren. Vamos a ver esto. ¿Ya? Clasifica las siguientes fuentes históricas o primarias o secundarias. Este ejercicio ya lo hicimos previamente. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer oralmente. Para este caso. Ya. La A dice, libro de un autor. ¿Qué sería? ¿Fuente primaria o secundaria? Primaria. Correcto, es una fuente primaria porque lo hizo el autor, o sea, él mismo lo escribió. Muy bien. El relato de un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Secundaria. Pero si es el relato, él mismo lo está contando. Primaria. Ya. Muy bien, excelente. Ya. Una foto de las pirámides egipcias bajadas de internet. Secundaria. Muy bien, secundaria. Ya. Un manual de historia, o sea, un libro escrito de historia. Primaria. Secundaria, porque ya fue Alguien más lo historia. escribió, ¿cierto? Están todas las yuntas. Ya, alguien más lo escribió, entonces es un manual secundario, ¿ya? Un resto fósil encontrado fuera de su yacimiento. Primaria, porque es Es un huesito, ¿cierto? Y ese huesito es primario, ¿ya? Y una moneda antigua otorgada por los familiares. secundaria, porque viene de hacia atrás. O primaria igual. No, esta es primaria. ¿Por qué? Porque es primaria, ¿por qué? Porque en esa moneda contiene información.
Ya, esto lo vamos a hacer rapidito. Ya, indica qué siglo corresponden los siguientes años. El año 2012. ¿Se acuerdan que aquí a los primeros dos números se le 21. sumaba un 1? 21. Muy bien. 1325. 14. Excelente. 1104. 12. Siglo 12. Excelente. El año 36. 4. Ya 4 tenemos una respuesta. ¿Qué más? No, está mal, parece. Ana Chávez. Punto. Excelente. El siglo 1. 1814. 19. 19. Muy bien. 19. El año 43. 1. 1. Excelente. 1916. 20. Muy bien. El año 345. 1 parece concepto. Estamos hablando del año 345. 4. El siglo 4. Muy bien. Me cagó. Muy bien. El año 904. Yo tampoco, con 3 números no cacho. Es que con 3 números yo 10. les voy a Si le explicar. agrega 1 siempre, pues. Porque 10, por profe. 1400 son el año siglo XV. En el 1800 siglo XIX. Pero 904 Ya, es con como... 3 números yo te explico. No hay ningún problema. Cuando son 3 números, tú vas a agregar un 0 primero. ¿Ya? Entonces, cuando tú agregas un 0, en este caso, tienes el año 904, tú vas a decir 09. ¿Ya? Y 09 más 1, 10. 10. Entonces va a ser el siglo 10. Y cuando tienes incluso 2 números o incluso un número, tú tienes que completar con ceros para hacer 4 cifras. Entonces, si el año 43, tú vas a decir 0, 0, 0 más 1 es 1. Entonces es el siglo 1. O sea, entonces, perdón, el Sí, tercer adelante. y cuarto nunca van a tomarse en cuenta para el siglo, ¿no es cierto? Esos quedan como obsoletos. Quedan obsoletos. Solamente se consideran los 2 primeros dígitos. Ok. Ahí me ¿Ya? confundía yo. Y si no tienen los 2 primeros dígitos, se rellenan con 0. Por ejemplo, el año 4, usted va a decir que es el año 0, 0, 0, 4. 4. Entonces, los primeros 2 números son 0 más 0, 0 más 1, 1. Entonces, el año 4 está dentro del siglo 1. ¿Ya? Ya. Sigamos, el año 1400. 15. Muy bien. El 1875. 19. 19. Excelente. Y por último, el 2005. 21. Excelente. Muy bien. Ya, yo creo que estamos bastante claros con el cálculo del tiempo. Felicitaciones para todos ustedes, han sido muy buenos estudiantes. Y ya. Aquí vamos a ver. Esto es un libro y ese también es un libro. Estas fuentes son primarias o secundarias. Miren, este libro, el primero se llama Travesías, lo escribió Jaime Salinas y son las memorias de un caballero llamado Treviño Comillas. ¿Son secundarias? Muy bien, Secundaria. secundaria. ¿Por qué? Porque lo escribió una persona que estaba, A través de... claro, a través de ellos. Y por último, esta otra, que es una enciclopedia de moda, que dice Fashion Drawing, que es dibujo de moda, y es una enciclopedia. ¿Es primaria o secundaria? Primaria. ¿Por qué? Secundaria.
es secundaria porque alguien compiló esto. Hubo un proceso ahí dentro que alguien lo interpretó y lo puso en un libro. ¿Ya? Esa es la secundaria. Ya, aquí dice, biografía de Max Weber, por Marianne Weber. ¿Primaria o ¿Esa es secundaria? primaria? Primaria. Es primaria. No, ¿Ya? ¿Por qué es secundaria. primaria? Porque una biografía lo escribió él mismo. No, porque acá dice que la No, escribió lo Marianne escribió- Weber, que es la hija de Max Weber. Es secundaria. Porque Por está ende es pensando en- ¿Escribió la secundaria. hija? Claro, la escribió la hija, no la escribió él mismo. No es un libro de No. autor. Los huesitos que están abajo, Primaria. primaria, primarísima. ¿Ya? Y con eso, con estos ejercicios, nosotros terminamos nuestra clase del día de hoy. Chicos, dudas, consultas. Ahora tenemos micrófono abierto. Estuvo un poco difícil. Todo un poco difícil. ¿Ya? Sí, las personas que hemos, yo 30 años que dejé de estudiar, en realidad se me está haciendo bastante difícil en lo que historia, prehistoria. Bueno, primaria y secundaria no es tanto lo que está ¿Ya? pasando ahora último, como lo primero, pero al resto va como muy acelerado y como que quedamos pegados, como tratando de entender qué cosa pasaba en eso, porque somos más mentalmente como que vamos diseñando las cosas en la cabeza, pero pasan como puff y quedamos ahí pegados a la prehistoria. Ya. Mire, solucionémoslo al tiro. Yo le voy a mostrar una línea de tiempo en la cual le va a quedar más claro esto. ¿Ya? Si a mí me gusta hacer esto con pizarra, pero no tengo pizarra por un tema de logística, pero tenemos otras opciones para verlo. Y por eso es muy importante que usted comente sus dudas. Yo quiero que usted se vaya sin dudas de esta clase. ¿Ya? Ujú. Entonces voy a abrir mi navegador de internet y vamos a ver.